Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos en unos minutitos más conectados a través del chat para que puedas hacernos tus comentarios y tus preguntas. Otras vías de comunicación electrónica: está el Twitter, @desde tu mirada, correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx y teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90 36 47 18 83. Para el resto de la República 01 800 727 54 20, y para quienes nos escuchen desde cualquier parte del mundo, nos puedes mandar un WhatsApp al celular 333 822 3208. El día de hoy vamos a hablar acerca de la precaución o paranoia. A veces la línea parece demasiado delgada entre estas dos. Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes tiene una idea quizás vaga de lo que se entiende por paranoia. Una persona con paranoia así a grandes rasgos, por lo general se entiende como una persona que va teniendo un miedo enfermizo, ya patológico, y una sensación de persecución que atañe a una cuestión más bien delirante, ¿no? Ya no corresponde a algo de lo real, sino a una serie de ideas delirantes o bien alguna idea delirante en general, ¿no? Vamos a pensar, cuando normalmente es mucho más sencillo poder verlo claramente en casos quizás muy exagerados, ¿no? Personas que pueden asumir que constantemente se les está vigilando, que pueden asegurar que hay cámaras instaladas por todas partes, que se les están grabando las conversaciones, qué sé yo, ¿no? Que algún grupo en específico les tiene como objetivo y les está siguiendo, etcétera. Todo esto parte de una serie, como comentaba hace un momento, de ideas delirantes que en muchas ocasiones conforman ya un delirio bien establecido y pues tienen como resultado este tipo de malestar, ¿no? Esta paranoia. Es un malestar verdaderamente difícil de tratar, en el sentido de que lo que está principalmente dañado es la posibilidad de confiar en alguien, ¿no? Desconfían de cualquier persona. Entonces, bueno, pues incluso para tener algún medicamento, se va a despertar muchísima desconfianza, ¿no? Porque el medicamento, la comida, cualquier cosa que se extienda quizás a esta persona en una intención de ayudarle, puede llegar a ser interpretada como una amenaza, como algo envenenado, como algo que tiene malas intenciones. Esto lo podemos comprender como una patología bien estructurada, y la mayoría de las personas, bueno, pues entenderá o podrá darse cuenta a simple vista de que alguien que está actuando de esa manera padece de algún tipo de malestar, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras manifestaciones más diluidas de esto, que a veces nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos. Y digo a nosotros mismos porque por lo general cuando aparecen este tipo de inquietudes y no están tan estructuradas como para que la persona ya no pueda evitar incluso agredir a alguien en la calle, ¿no? Porque asume que está a punto de agredirlo esa persona. Cuando no es tan estructurado, cuando no está tan en un nivel tan fuerte esta patología,
muchas veces pasa nada más como una ideación, como una ocurrencia, ¿no? Para la persona. Y por lo general, esta ocurrencia se queda callada, se queda en silencio, justamente porque aparece este cuestionamiento, ¿no? ¿Será que es una exageración? ¿Será que estoy imaginando demás? Y a veces, bueno, pues de alguna manera sí llegamos a cuestionarnos hasta qué punto estamos siendo precavidos en un sentido responsable, en un sentido consciente de que, bueno, pues vivimos rodeados por muchísimas personas, cada una con intereses y valores distintos y tendencias distintas. Entonces, por supuesto que necesitamos tomar precauciones y hasta qué punto ya nos habremos pasado al otro lado de la barda y estaremos elucubrando ya cuestiones más delirantes, ¿no? Es muy interesante para mí el hecho de pensar que por lo general se habla, y esto en muchos sentidos, en cuestión de la educación de los niños, de los adolescentes, no sé, libertinaje de los jóvenes, etcétera. Por lo general se dice que entre más va pasando el tiempo, peores van siendo las cosas, ¿no? Esa es la afirmación más generalizada. Yo estoy de acuerdo con eso, definitivamente. Me parece como un discurso muy repetido nada más, muy poco pensado realmente. Y entre estas declaraciones también se dice que cada vez es más inseguro todo, ¿no? Que cada vez hay más violencia, que cada vez hay, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero ahorita estamos pensando en la cuestión del peligro y de andar en la calle, por ejemplo, y de la violencia. Ahí hay dos factores. Uno, cuando estamos entre más personas haya en un lugar, en verdad se vuelve más peligroso, entre comillas. Hay más factores de riesgo, porque hay más factores que no alcanzamos a calcular, definitivamente. Esto es un hecho, pero tiene que ver con la cantidad de personas, no con la época, no con ninguna otra cosa, tiene que ver con la cantidad de personas. Entonces, bueno, puede ser un factor hasta cierto punto fundamentado en el sentido de que quizás conforme pasa el tiempo, pues somos más personas en una ciudad, en un país, etcétera, ¿no? En el mundo incluso. Pero hay otra parte importante. Por lo general, desde mi punto de vista, siempre se tiende a pulirse un poco. Siempre la cultura, la sociedad tiende a pulirse al menos un poco, quizás microscópicamente, pero al menos un poco. Es verdad que hay peligros distintos en cada momento, pero yo creo que tendríamos que echar un vistazo más sincero hacia atrás antes de hacer esta declaración con toda certeza. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de precaución o paranoia. Y el corte pasado iba comentando cómo, bueno, por lo general se habla de esto, ¿no? De que cada vez hay más inseguridad, etcétera. Aunque quizás no sea esta una tendencia que al menos yo defendería, si nos asomamos unos cuantos años atrás, no muchos verdaderamente, no era algo raro ver que muchas personas portaban armas, ¿no? Aquí en la ciudad, y bueno, pues no necesariamente asociadas al crimen organizado ni nada por el estilo, ¿no? Era una cosa más o menos común. Entonces, bueno, esto ya me parece un índice bastante relevante como para tener en cuenta, en contraste con lo que ocurre ahora, ¿no? Las edades, a veces las personas se impactan muchísimo por ciertas noticias, ¿no? A propósito de muchachos
de 12 años, 15 años, que forman parte del crimen organizado, ¿no? Que roban carros, que hacen este tipo de cosas, y verdaderamente es algo que debería de sacudirnos, ¿no? Que sí es hasta cierto punto impactante, pero no en un sentido en el que esto haya aumentado, ¿no? Creo que, bueno, pues si nos ponemos a ver, por ejemplo, las edades de muchachos que han formado parte de ejércitos, eso también tendría que impactarnos. Y bueno, formar parte de un ejército no suena tan feo, pero también implica portar armas y matar gente. Entonces, este tipo de cosas, creo que vistas de una forma más amplia, sí podrían darnos una reflexión distinta. Sin embargo, es una realidad, independientemente de si es más o si es menos, que necesitamos, más o menos sin seguridad, que necesitamos tener ciertas precauciones. Y sobre todo, creo, cuando desconocemos un lugar, es cuando más precavidos tendemos a ser, justamente porque lo desconocemos. Y esta desconfianza, este desconocimiento despierta una suerte de desconfianza. Esto puede ser un mecanismo hasta cierto punto bastante útil, porque nos vuelve sigilosos, nos vuelve observadores, nos permitiría, en la mejor de las circunstancias, obligarnos a conocer de hecho el medio, ¿no? Ver pues qué vecinos tengo, ¿no? Qué hacen comúnmente, son personas en las que puedo confiar, son personas en las que me puedo apoyar, nos obliga de alguna manera a juntar, a unir esta parte de desconocimiento diagonal, desconfianza, con la curiosidad, y entonces nos permite ir descubriendo el mundo que nos rodea e ir encontrando cuáles son las formas en las que sí nos podemos mover en el mundo de una manera segura, ¿no? Sin embargo, cuando ya se trata de una cuestión patológica, ¿cuál es la diferencia principal? Que lo patológico parte de mi cabeza, de algo que no tiene absolutamente ningún fundamento en el mundo real, ningún fundamento palpable en el mundo real. Entonces, cuando desconocemos algo, necesariamente funcionamos únicamente con lo que tenemos en nuestra cabeza, con lo que tenemos como un prejuicio. Suena, decir que una persona es prejuiciosa suena feo, ¿no? Pero todos nos valemos de este conocimiento previo que tenemos para juzgar las cosas nuevas que nos encontramos. De otra manera, estaríamos perdidos en el mundo. Sin embargo, valiéndome de ese conocimiento, puedo acercarme sigilosamente a las personas y a los objetos de mi alrededor para corroborar cómo es realmente esa persona, o cómo es realmente esa cosa, o cómo es realmente la dinámica del nuevo lugar que estoy frecuentando. Entonces esto me habla de que no estoy encerrado o encerrada en mi mundo interno exclusivamente, sino que utilizo los conocimientos previos de mi mundo interno para empezar a experimentar en el mundo externo. Cuando hablamos de una patología mental, hablamos de una persona ensimismada, hablamos de una persona, sobre todo en el terreno de la psicosis, de una persona que no puede ver más allá de su mundo interno, porque lo que aparentemente está fuera para esa persona es también un delirio. Es parte de su mundo interno, es como si estuviese soñando con los ojos abiertos. Uno no puede pensar que, bueno, muchas personas lo piensan, pero cuando estamos soñando no es que nos transportemos a lugares, estamos dentro de nuestra cabeza, es nuestro mundo interno. Cuando una persona sufre de algún desorden psicótico, lo que ve afuera en gran medida es como un sueño, no está viendo la realidad, está viendo hacia adentro. Son alucinaciones nuestras, ¿no? Y pensaba, Gaby, como hay ciertas cosas, ciertas situaciones
que realmente van alterando nuestra percepción del exterior, ¿no? Porque ahorita estamos hablando un poquito sobre hacia dónde iría la paranoia, ¿no? La paranoia no es algo que pudiéramos decir, es que ya de repente me volví paranoico. No, tiene que ver con una estructura más hacia lo psicótico que va dando estas características, que es un miedo en específico de las personas. Sin embargo, nos podríamos encontrar con ciertas estructuras psicóticas, sí, muy funcionales, que alrededor de las cosas con las que van lidiando al día a día, podrían llegar a empeorar considerablemente, pero realmente considerablemente, digamos, este tipo de síntomas y este tipo de manifestaciones. ¿Y qué tipo de cosas son las que nos estarían empeorando? De repente podríamos pensar todo el sensacionalismo que hay en los noticieros, por ejemplo, en los medios de comunicación en los que estamos conectados, como de repente, bueno, si no nos vamos a morir de la gripe aviar, nos vamos a morir de ébola, nos vamos a morir de la gripe del puerco, y esto de alguna forma se ha vuelto como la forma, ¿no? La media de algunos medios de comunicación de comunicar las cosas, ¿no? De dar las noticias. Si hay 2, 3 casos de gripe aviar, bueno, estamos en una pandemia de gripe aviar y hay que cuidarse y ya nadie quiere comer pollo y los precios bajan y todo se pone terrible en el país, ¿no? Que si es ébola, bueno, la gente ya no quiere salir a la calle, ya no quiere saludar a sus vecinos. Y es que cuando hablamos de psicosis, muchas veces se van imaginando estas películas, ¿no? O a Carrie, ¿no? De gente encerrada en su mundo, solitaria. Pero no, nos vamos a encontrar con que realmente hay muchas personas que van teniendo un núcleo de personalidad más hacia lo psicótico, que están inmersas en nuestras actividades del día a día. Y nosotros no podríamos decir, bueno, es que él sí es neurótico, él es psicótico, él es psicótico, él es neurótico. No, realmente estamos muy revueltos y qué bueno, porque ahí es en donde está toda la diversidad. Pero cuando vamos utilizando, cuando vamos teniendo estos, ¿cómo lo podríamos decir? Como vías de comunicación contaminadas con sensacionalismo, se vuelve todavía más difícil lidiar con los impulsos internos, ¿no? Si bien estamos hablando de una paranoia que tiene que ver con los miedos que cada uno va teniendo, no porque sea con el exterior, no es algo que parta de la afuera, no podríamos decir, bueno, es que mi vecino me ha dicho y me hizo tal cosa y me rompió un vidrio de una pedrada, me rayó el carro, entonces me pongo paranoico. No, ese es un miedo muy real. Eso no es un miedo psicótico, eso no es un miedo paranoide. Pero una persona que sufra de paranoia y se le empiece a bombardear de estas cosas, digamos que le vamos a dar más material para su delirio. Y ese material, aunque no corresponda, y es lo que nos vamos a topar, no corresponde con el exterior, ¿no? Por ejemplo, en este nuevo frenesí que hay, Gaby, también por las noticias, ¿cómo se hacen estos acentos? Por ejemplo, de la matanza de hace poco de los caricaturistas por unas personas de un grupo radical religioso. Y ahora, bueno, ya no se puede ver a nadie que esté rezando esa fe o que esté vestido de esa forma, porque ya nos imaginamos que va a sacar un rifle en cualquier momento. ¿Se fija? Ahí es en donde ya se empeora este tipo de situaciones y en donde definitivamente tendríamos que encontrar un cierto equilibrio, pero no de cómo nos vamos controlando nosotros, sino de cuáles son los medios con los que nos vamos informando, cuál es la realidad del mundo, de qué forma nos estamos informando de la realidad del mundo más allá de nuestra colonia, de nuestro camino hacia el trabajo, de nuestra oficina, cómo nos enteramos de esas cosas, porque realmente nos puede estar metiendo zancadilla en las cuestiones de ansiedad. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de precaución o paranoia. Tenemos aquí una participación a través del WhatsApp. Recuerda, si nos quieres enviar un WhatsApp, el teléfono celular es 333-822-3208. Nos dicen, hola, felicidades por su programa, muchas gracias. Yo he visto que ciertas personas con tatuajes visibles y su forma de vestir, la gente piensa a veces lo peor. Buen inicio de semana, gracias. Bueno, tienes razón, tú que nos escribes esto, no aparece tu nombre, pero en verdad es a propósito de esto que comentabas un momento, ¿no? De
juicio previo que tenemos acerca de las cosas. En realidad se hacen campañas de pronto que tratan de ver esto de una manera como terrible y asumir que simplemente deberíamos de erradicarlo. Yo pienso que es natural que una persona se valga de estas preconcepciones que tiene para empezar a conocer el mundo. Lo que sí me parece muy lamentable es que estas preconcepciones dejen de ser utilizadas para empezar a conocer el mundo y en cambio se utilicen para asumir que de hecho se conoce el mundo, ¿no? Habrá ocasiones en las que tenemos oportunidad, habrá ocasiones en las que no tengamos oportunidad o quizás no sea prudente aventurarnos a conocer esa parte específica del mundo. Hay una cuestión también que ocurre en muchas personas. A algunas personas les ocurre exactamente lo contrario y es algo que verdaderamente no entiendo, ¿no? A veces, en verdad que yo defiendo muchísimo la curiosidad. La curiosidad es algo muy, muy recreativo que puede llevarnos a conocer mucho, a hacer más grande nuestro mundo interno, nuestro mundo de representaciones. Pero hay ocasiones en que quizás deberíamos echarnos un pasito para atrás en la curiosidad, ¿no? A muchas personas el hecho de ver una patrulla o muchas, sobre todo muchas patrullas policiales les da miedo y se alejan de ahí. ¿Por qué una patrulla o un grupo de policías nos despertarían miedo? Porque usualmente si hay muchos policías alrededor de algún sitio es porque algo malo pasó o está pasando. Entonces, algo malo como que, bueno, pues a lo mejor hay alguien armado a quien están tratando de someter, a lo mejor entonces es como este reflejo de autoconservación, de echarnos para atrás, porque ya tenemos este conocimiento. Otras personas les pasa exactamente lo contrario, no ven eso y se asoman y ya le están preguntando al oficial qué pasó, qué no, y es como, bueno, no, no debería de ser así, verdaderamente. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Es algo malo? También estamos siendo prejuiciosos con eso, ¿no? Si vemos a una persona, vamos a pensar, vemos a una persona por la calle armada, por lo general vamos a pensar mal de esa persona. La mayoría de las personas van a pensar mal, la mayoría de las personas van a alejarse. A lo mejor va saliendo de algún ensayo de teatro el hombre y trae parte de la utilería, ¿no? Que todavía no lo ha terminado de guardar, a lo mejor. Pero como para qué tratamos de indagar, ¿no? Como que no nos convendría indagar en caso de que nos diésemos cuenta de que no era utilería, ¿no? Entonces, habrá ocasiones en las que no sea lo más prudente ir e indagar y darnos cuenta de si estábamos o no estábamos en lo correcto, y tendremos que quedarnos con la duda y tendremos que quedarnos con ese criterio cortito que tenemos, ¿no? Alguien armado es alguien peligroso, me retiro. Pero la verdad es que en las más de las situaciones no hay un gran peligro en acercarnos e indagar. En la mayoría de las ocasiones sí tendríamos la oportunidad de darnos una idea de cómo es realmente una persona o cómo es realmente un lugar, qué se mueve, qué no se mueve, y tampoco lo hacemos, no por miedo específicamente, sino por pereza. Eso, y ahí es en donde digo, bueno, yo defiendo mucho la curiosidad verdaderamente, porque la curiosidad es vida, ¿no? La curiosidad es como estas ganitas que nos van saliendo, esto que nos empuja, que nos insta a hacer algo, a buscar algo, a investigar algo. La mayoría de las ocasiones preferimos pensar
que si un hombre tiene tatuajes, pues es un patán y punto, ¿no? Y que no hace nada bueno de su vida y ya, ¿no? Y no necesito saber más nada. Y que puede ser a lo mejor algo intrascendente, si yo voy en el camión, por ejemplo, y veo a alguien con un tatuaje, pues puede ser intrascendente, jamás me lo voy a volver a encontrar en mi vida, pero no si es mi futuro yerno, por ejemplo. Y yo sigo apegado con que no, es que es un patán, es un bueno para nada porque trae tatuajes, ¿no? Seguramente va a golpear a mi hija. Y es que tendremos que pensar cómo sirven los prejuicios que tenemos de las personas, ¿no? De repente podríamos decir, no, es que uno tendría que manejarse sin prejuicios, sin evaluar a los demás. Imagínese, no llegamos a la adultez, ¿no? No pasamos la adolescencia si no nos manejamos No con estaríamos prejuicios. desde cero siempre. Sí, es una estupidez realmente pensar en este tipo de cosas, ¿no? Pero otra vez es como un discursito que se va armando, ¿no? Es que hay que dejar atrás los prejuicios. No hay que dejar atrás los prejuicios. Más bien hay que poder afinar nuestros prejuicios. Hay que ir más allá de ellos. Hay que ir más allá de ellos. Los prejuicios son la primera impresión que podemos tener de las personas. Pensemos, ¿no? Un poquito en esto. Una persona con tatuajes, ¿no? Yo creo que es algo muy común y que cada vez se va viendo un poco más relajado, ¿no? Nosotros podemos tener una mala idea de las personas que se hacen tatuajes. También depende de cuál sea el tatuaje, ¿no? Podríamos pensar que hay tatuajes específicamente que las personas se hacen en la cárcel, ¿no? Antes era un indicador muy fidedigno de que la persona había pasado tiempo en la cárcel. Entonces, por lo mismo, tener un prejuicio de esto ya nos va dando, ¿no? O por ejemplo, también se volvió un indicativo de que alguien estaba en una pandilla. Todavía podemos ver personas de Sudamérica que utilizan tatuajes muy en específico, y aquí también en México, en Norteamérica, que utilizan tatuajes para identificarse como de una pandilla o de otra. Eso no es ningún mal prejuicio, ¿sí ve? Es algo que nos avisa, que nos puede poner en alerta por si estamos en peligro. Más allá de esto, podríamos encontrar que hay personas que han encontrado en los tatuajes algo como si fuera una moda, ¿no? Como si fuera una manera de expresarse, más allá de lo que podríamos pensar de las pandillas y lo demás. Entonces se van haciendo tatuajes de una o de otra cosa, tal vez de su creencia religiosa, tal vez de alguna imagen que les ha gustado. Y ahí, una vez más, si nosotros aplicamos nuestro prejuicio de decir, esta es una persona peligrosa, pues ya nos quedamos cortos, ¿sí ven? Ya es algo que no nos va a permitir realmente conectarnos con la otra persona. ¿Por qué? Porque es muy posible que no sea nada peligrosa la persona, y nosotros, por el tatuaje y por lo que nos evoca, vamos a pensar que estamos en peligro. Y simplemente no es así. Sin embargo, tendríamos que pensar más allá de esto, ¿no? Porque hay personas que no les importa si es una mariposita, si es un trébol, si es una calavera o si tienen la cara llena de rayas, ¿no? Tienes un tatuaje, eres una mala persona. Y ahí es en donde ya estaríamos viendo cómo está cristalizada esta forma de pensar. Cómo es pensar, es que tú no respetas tu cuerpo. Es algo que escuchamos, ¿no? Es que no respetas tu cuerpo y por eso te rayas. Ahí, una vez más, tendríamos que pensar en qué contexto se está viendo eso, ¿no? Y también nos vamos a dar cuenta de que sea por una creencia religiosa, sea por una costumbre, sea por pandillas, sea porque nos gustó el dibujo, porque nos gustó el diseño, que nos pongamos un tatuaje sí habla de nosotros. Así como habla de nosotros que utilicemos ropa negra. Así como habla de nosotros que utilicemos un traje. Así como habla de nosotros que utilicemos faldas cortas. ¿Sí ve? No quiere decir que eso nos encasilla como persona. Es una estupidez pensar en eso. Pero por supuesto que habla de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo escogimos. Porque nosotros estamos dando esa imagen afuera. Entonces pensar que simplemente tendríamos que vernos a todos iguales, pues resulta tan tonto como pensar que a todas las personas que entren dentro de cierto estereotipo los tendríamos que ver peligrosos. Y simplemente, pues, si se fija, es estupidez para un lado y estupidez para el otro. Hay que poder afinar más bien nuestros prejuicios y poderlos acomodar a nuestra realidad, a la realidad en la que vivimos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana estaremos retomando este tema. Recuerda, puedes hacernos llegar tus participaciones en cualquier lugar en donde te encuentres a través
de un mensaje de WhatsApp. El teléfono es 333-822-3208. Y bueno, hemos estado hablando de esta cuestión de, sobre todo del juicio previo, ¿no? Ya quedamos con que siendo muy estrictos y muy realistas, hacernos un juicio previo en la cabeza acerca de las cosas que hay a nuestro alrededor no nos convierte en personas detestables, no nos convierte en malas personas. Nos puede, sí, reducir el mundo en muchos sentidos cuando no tenemos la capacidad de ir más allá de eso que creemos, o más allá de eso que conocimos en algún momento y ya, ¿no? Es como jamás haber leído las actualizaciones acerca, no sé, bueno, incluso acerca de el estudio de los astros, ¿no? Ya van cambiando, que si es planeta, que si no es planeta. Yo ya lo estudié una vez en la primaria y ya no lo voy a volver a leer nunca, y lo que me dijeron en la primaria, esa es la verdad absoluta. Bueno, pues verdaderamente ahí sí nos estaríamos quedando bastante cortos. Pero ¿qué pasa con el lado opuesto a esto, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que son excesivamente confiadas y que una y otra vez pues les han jugado chueco, ¿no? En distintas áreas de la vida, en distintas situaciones, les han jugado chueco una y otra vez? Y se terminan preguntando qué es lo que sucede, ¿no? Porque tendrán mala suerte o qué estará pasando ahí. Aquí hay una cuestión interesante acerca de eso y poco visible, y tiene que ver con que en muchas ocasiones vamos por el mundo buscando que nos jueguen chueco, de una forma inconsciente. ¿Cómo es esto? Puede tener que ver con un abanico muy amplio, pero voy a rescatar al menos dos aspectos que me parecen importantes ahora mismo. Por un lado, está la cuestión otra vez de no poder ir más allá de mi mundo interno, pero no en el sentido de los miedos que puedo generar en mi mundo interno, como era el caso de los prejuicios, por ejemplo, sino a propósito del deseo que voy desarrollando dentro de mi cabeza. Si yo quiero pensar que estoy ante la persona más confiable del mundo, que estoy ante la persona que va a cuidar de mí, que jamás me va a jugar chueco, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo necesito creer en eso, yo necesito creer que finalmente este deseo se ha cumplido. Es muy posible, y no tengo esa posibilidad de ver más allá de lo que está dentro de mi cabeza, es muy posible que pase por alto muchísimas señales de que estaba ocurriendo todo lo contrario, de que quizás esa persona no es exactamente como yo necesitaría que fuera, y bueno, tiene unas características además muy nocivas, ¿no? Es muy posible que lo pase por alto. ¿Por qué? Bueno, pues porque con tal de mantener ese deseo firme, voy a defenderlo, ¿no? Voy a defender mi deseo, no a la persona. Otra parte también, otra posibilidad también bastante frecuente, es que la persona tenga de forma inconsciente quizás la sensación de que se merece algo malo, de que se merece alguna suerte de castigo. ¿Por qué? Bueno, puede ser por algún deseo reprimido, qué sé yo, en cada caso será distinto.
Sin embargo, se va buscando este castigo o esta justicia que va a terminar recayendo sobre uno mismo de forma inconsciente, y se busca alguna persona que sea el verdugo, ¿no? Ujú. Y también estaba pensando, Gaby, ahorita que decías esto de las personas que se confían mucho, cómo hasta podríamos encontrar que hay así como un adjetivo que desprecia a este tipo de personas, ¿no? Ay, eres un inocente, ¿no? Eres un inocente, eres un simple. ¿Cómo es posible, no? Porque de repente escuchamos las personas, es que me robaron mi bolsa. ¿Cómo te robaron tu bolsa? ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? No es... Ay, perdón. No, es que estaba en la plaza y me levanté por mi comida y dejé la bolsa en la mesa. Y cuando regresé ya no estaba mi bolsa. Y uno dice, bueno, pues sí, definitivamente que no estaríamos esperando que las personas estuvieran buscando el momento para arrebatarnos nuestras pertenencias. Pero te pasas de simple. ¿Cómo dejas tu bolsa ahí a la mitad del gentío, no? Siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar de esta oportunidad, o alguien que nos diga, no, es que me sacaron mi computadora del carro. Ay, bueno, lo bueno es que no te robaron el carro. No, ni tampoco me rompieron el vidrio, es que lo dejé abierto cuando me bajé a la tienda por mi café y se llevaron mi mochila. Y uno dice, ¿qué? Realmente todavía hay personas que van con esa inocencia en el mundo, ¿no? Que todavía se van moviendo de esta forma. Y ahí realmente tendríamos que pensar en esto, ¿no? ¿Qué va pasando ahí con nuestro deseo inconsciente? Y hasta dónde también puede haber digamos como una cierta sensación de omnipotencia, de que a mí no me va a pasar nada. Y esto también lo podemos ver con ciertas personas, por ejemplo, que no utilizan el cinturón de seguridad, ¿no? Con ciertas personas que se atraviesan la calle como si estuvieran en su casa, ¿no? O que van caminando por los carriles. Y uno puede decir, ¿no les da miedo? ¿No? Y una vez más, tendríamos, como le digo, que revisar qué tanto está pasando en esa cabeza. ¿Por qué? Porque nos podríamos encontrar con esta idea de omnipotencia, con pensar que a mí no me va a pasar nada, ¿no? Yo no me voy a enfermar, a mí no me van a lastimar, a mí no me van a robar. ¿Por qué? Y luego ahí ya inserte su delirio, ¿no? Porque yo tengo mi ángel guardián que está cuidando por mí, porque yo soy una persona buena, porque a las personas buenas no les pasan cosas malas, porque yo sí confío en la humanidad, ¿no? Es una cosa, en algún momento escuché a una persona hablar de esto, ¿no? Una persona que le daba mucho miedo manejar y que bueno, realmente era una situación muy difícil para ella, pero que en algún momento se tomó el tiempo de pensar sobre su miedo y se puso a reflexionar que adentro de los carros iban personas. Y entonces, en el momento en el que reflexionó que adentro de los carros iban personas, fue cuando le dejó de dar miedo manejar, cuando se sintió más confiada, porque también habían personas buenas adentro de los carros. Yo me quedé con los ojos pelones, le voy a ser sincero, porque definitivamente no es un pensamiento que comparta. Lo que hace peligroso el manejar es que haya personas en los carros, ¿sí ve? Por eso es que hay muchísimos más accidentes de tránsito en los carros, que por ejemplo de aviones, o por ejemplo de trenes. ¿Por qué? Porque son menos los operadores que están, porque el componente humano es mucho menos, el error es mucho menos. Y bueno, si bien son accidentes terribles, no es ni cercanamente el mismo nivel de mortalidad subirse un carro que subirse un tren o subirse un avión. ¿Sí ves? Muchísimo más seguro. Pero nos vamos quedando con esta idea de que la gente es muy buena, o de que, y tampoco es pensar y estar como un puercoespín con el miedo a todos y con una mala cara, no, pero es entender la condición humana, entender que cada quien trae la cabeza en su mundo, y aparte con un tanque de media tonelada, de 1 tonelada, mientras va uno a recoger a los niños o regresa del trabajo todo molesto, es terrible. Entonces, hay que recapitular un poquito más. El día de mañana nos va a dar tiempo para pensar un poquito más de esto. Pero bueno, tendríamos que encontrar y nos tendríamos que topar con que no hay esta frontera de repente tan específica como nos lo podríamos imaginar, que tal vez si uno tiene mucho miedo, entonces es esto o es lo otro. Realmente tiene que ver con nuestra condición y con nuestra manera de ver el mundo, pero bueno, ya de eso hablaremos el día de mañana. Pues el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Mari Tavares, muchísimas gracias y saludos. Hasta mañana.